Hoy día, miércoles, nos encontramos en un día de sesión para telecapacitación. Este día hemos invitado del Servicio de Infectología a la licenciada Jacqueline Tito Chiri. Ella es enfermera responsable de la estrategia sanitaria de prevención y control de las enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA y hepatitis B. Entonces, licenciada Jacqueline Tito Chiri, sea usted bienvenida. Vamos a cederle el micrófono para que pueda explicar y exponernos su tema. Muy buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad les voy a tocar el tema de cuidados de enfermería en el paciente pediátrico con VIH o también conocido el paciente B24, ¿no? Bueno, actualmente en la estrategia del instituto atendemos a pacientes menores de 18 años, tanto de Lima y de Callao como también de otras partes del país. Aquí vemos un cuadro en el cual vamos a observar que en los últimos 3 años, ¿no?, hemos tenido casos nuevos en aumento, ¿no? A diferencia de este año 2020, ¿no?, que por el tema de la pandemia aproximadamente estamos en el 50%, ¿no?, del año anterior. En este cuadro vamos a observar las edades que tenemos aquí y en relación a cuál es la edad más común en la que se encuentran nuestros pacientes, ¿no? Tenemos de 11 a 17 años de edad, que es la edad más común, ya la mayoría son adolescentes, ¿no? Y tenemos muy poquitos casos, pero existen, ¿no?, menores de 1 año. En este cuadro vamos a evidenciar ¿no?, los casos de infección de VIH y SIDA notificados hasta el año 2020, ¿no? Aquí vamos a observar que en el año 1983 se presentó el primer caso, ¿no?, y a la actualidad ha habido una tendencia de mantenerse en los casos, ¿no? Sin embargo, en el 2020 igual por el tema de la pandemia ha habido una deficiencia en las notificaciones. Como concepto general vemos que hay 133.000 casos, ¿no?, 133.312 casos, perdón, de infección de VIH y 45.159 casos de SIDA, ¿no?, hasta la actualidad. En este cuadro vamos a observar los casos de VIH y los casos de SIDA según rango de edad, viendo que los casos más comunes son en un 68% en VIH entre los 20 a 39 años de edad, ¿no?, y en los casos de SIDA se encuentran en la misma forma, ¿no? ¿Para qué hemos colocado este cuadro? Para poder justamente visualizar lo que observamos acá en la institución, que los casos, aquí se menciona que los casos menores de 19 años, en su mayoría se encuentran por una población de 15 a 19 años, ¿no?, los casos adolescentes. También aquí vamos a ver que la transmisión va a ser de 3 formas, ¿no?, y se encuentran en diferentes porcentajes. Como aquí los mencionamos, un 98.37% los casos van a ser por transmisión sexual, un 1.39%, ¿no?, los casos de transmisión vertical y un 0.24% una transmisión parenteral. Como vemos en el cuadro inferior, se evidencia que en los últimos 4 años hay una tendencia decreciente, ¿no?, de los casos de transmisión materno-infantil. Este dato se obtuvo hasta el año 2018. Y en este cuadrito, para finalizar más o menos los datos estadísticos, vemos que la región de Lima, o el departamento de Lima, mejor dicho, acumula la mayor cantidad de casos, luego sigue Loreto, Callao, La Libertad, ¿no?, y así sucesivamente. Para entender qué significa el VIH y SIDA debemos de analizar los conceptos, ¿no? El VIH se dice que es el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, siendo la última fase de la enfermedad del VIH, ¿no? Entonces, si nosotros definimos en realidad el SIDA es esta última fase, más no es lo mismo que el VIH, más no es otra enfermedad, sino es la última fase del VIH. Aquí vemos que el sistema inmunológico está compuesto por diferentes células, que son los linfocitos, y en los cuales van a destacar los CD4
que van a dirigir las defensas, ¿no? Y el VIH precisamente va a atacar estas células, va a introducir el código genético y va a obligar a que estas células produzcan, ¿no?, más cantidad de virus, y al mismo tiempo las células se van a destruir. Se dice que la categoría de esta enfermedad, ¿no?, de este virus es el retrovirus, porque este se produce invirtiendo el sentido de la información del ARN al ADN. Y se dice que es lentivirus porque puede permanecer en estado de latencia dentro del organismo durante largos periodos de tiempo. Los tipos, ¿no?, que tenemos del VIH, está el HIV-1 y el HIV-2. Aquí vamos a mencionar que el 1 es considerado como responsable de la epidemia mundial, ¿no?, mientras que el tipo 2 se trata de un virus endémico, ¿no?, de algunas regiones del África, y es sumamente raro fuera de esta región. Se dice también que el HIV-2 se diferencia del 1 porque se produce una enfermedad menos agresiva, puede evolucionar más lentamente en la transmisión vertical, ¿no? Parece ser más difícil, ¿no?, que produzca la transmisión vertical, y esta variación normalmente, ¿no?, se dice acá que los genomas del 1 y 2 tienen una similitud de solo el 40 al 50%. Es por eso que se diferencia. Como un concepto que debemos conocer y es muy importante es que en Cuba en el 2015 se convirtió el primer país en recibir la validación por haber logrado la eliminación de la transmisión de VIH y sífilis. Luego se confirmó esto en Tailandia, en Bielorrusia, ¿no?, habiendo logrado esta doble eliminación. Y posteriormente en el año 2017 ya se ve 6 estados del Caribe, ¿no?, que logran también este objetivo que se traza también el Perú, ¿no? Ahora vamos a observar el ciclo de vida del VIH. Aquí vamos a ver que en la primera fase se encuentra el enlace, ¿no? Aquí el VIH se va a enlazar a los receptores de la superficie del linfocito CD4. Luego vamos a ver aquí la fusión, aquí les pongo el cursor. En la fusión, la envoltura del VIH, ¿no?, y la membrana del linfocito se fusionan, se van a unir, lo que permite que el VIH entre a la célula, ¿no? Luego vamos a ver de que se produce la transcripción inversa, ¿no? Dentro de este linfocito ya el VIH libera a esta enzima llamada transcriptasa inversa para convertir el ARN del virus en un ADN, ¿no?, del VIH, y aquí, como dice, le va a permitir entrar al núcleo del CD4 y de esta manera combinarse con este ADN, ¿no?, de esta célula, para luego continuar con la siguiente fase, que es la integración. Dentro del núcleo del linfocito, ¿no?, del CD4, el VIH se libera, ¿no?, va a liberar, perdón, la integrasa, ¿no? Luego esta integrasa se va a usar para insertar, ¿no?, el ADN vírico entre el ADN del linfocito, y luego en la fase de multiplicación se dice que se integra dentro del ADN del linfocito y comienza a emplear el mecanismo de este mismo linfocito para crear cadenas largas de proteínas. Esas cadenas son elementos constitutivos para producir más copias de VIH. Luego en el ensamblaje vamos a ver que el nuevo ARN del VIH y las proteínas víricas producidas en el linfocito CD4 salen a la superficie y ensamblan en un VIH inmaduro, entrando a la fase de gemación, donde aquí se observa, ¿no?, que este VIH inmaduro se impulsa hacia el exterior, y el nuevo VIH libera una enzima que se llama proteasa, que está aquí, ¿no?, y que actúa para separar las cadenas largas de la proteína que forma el virus inmaduro, y las proteínas víricas más pequeñas se van a combinar para formar el VIH maduro finalmente, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las fases de la infección, ¿no? En realidad, bueno, conocemos 4 fases. En la fase de infección inicial es cuando el virus recién ingresa, ¿no?, al organismo. En la fase asintomática es cuando no existen síntomas presentes que puedan darnos evidencia de que existe la enfermedad. La fase sintomática puede producirse algunos síntomas recurrentes como problemas respiratorios o quizás algunos problemas, ¿no?, intestinales, ¿no?, como las diarreas, que inclusive muchas veces se pasan desapercibidos, ¿no?, porque creen que es porque comieron algo que les hizo daño o estuvieron desabrigándose, ¿no? Entonces piensan que esa repetición es a causa de eso. La mayor parte de casos se detectan en la fase de SIDA, ¿no? Y bueno, algunos llegan ya con patologías en diversa cantidad, ¿no?
El VIH se dice que se puede transmitir en todas las fases de la infección. ¿Cómo se transmite en la vía sexual? ¿No? A través de las relaciones sexuales sin preservativo y contacto con la mucosa oral, genital y anal. En la vía sanguínea, compartir jeringas, agujas, otro material de inyección, objeto punzocortante infectado. Además, también aquí se encuentran las transfusiones sanguíneas, ¿no? Luego tenemos la transmisión de mamá a hijo, ¿no? A través de la placenta en el embarazo, en el momento del parto y también durante la lactancia, ¿no? Es importante saber eso. ¿Cómo no se transmite? Toda forma diferente a las tres primeras mencionadas en las formas de transmisión no van a transmitir el VIH. Por ejemplo, si un mosquito picó a una persona con VIH y luego fue a otra persona y le picó, no produce el contagio. El compartir platos, utensilios de comida, ¿no? Para alimentarnos tampoco, por compartir el baño, dar la mano, por trabajar junto a una persona con VIH, por estornudar, por toser, por el contacto con la saliva, las lágrimas, ¿no? Por las heces o la orina. No se transmite el VIH mediante estas formas. Vamos a hablar ahora de cómo se diagnostica a través de las pruebas de tamizaje que tenemos. Bueno, son las pruebas de ELISA que se suelen utilizar, o las pruebas rápidas que actualmente pues están siendo muy utilizadas también, ¿no? También tenemos aquí las pruebas confirmatorias, donde nos van a indicar que van a identificar anticuerpos específicos contra el VIH. Va a estar la prueba de Western-blot, la de Immunoblot y la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Aquí en la institución contamos con el Immunoblot y la prueba de IFI. Actualmente la están tomando en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? La están procesando allá, mejor dicho. También tenemos aquí la prueba de PCR ADN-VIH. Esta prueba dice que se va a aplicar de 2 a 3 pruebas en el menor de 1 año y medio, en caso que la mamá sea positiva, ¿no? Para hacer el diagnóstico se necesitan de 2 a 3 pruebas dependiendo del caso. Aquí vamos a hablar del recuento de los linfocitos CD4, ¿no? Va a ser la medición de los linfocitos que tienen el marcador de superficie CD4 presente en sangre total y constituyen la principal célula blanco del VIH, ¿no? Para nosotros conocer en qué momento nuestro paciente está en categoría SIDA o qué tipo de supresión tiene, tenemos que primero considerar la edad del paciente, ¿no? Los menores de 1 año, por ejemplo, para considerar una supresión severa, se encuentra con menor a 750, ¿no? De CD4. Si tenemos a un niño de 1 a 5 años, vamos a encontrar valores menores a 500, y de 6 a 12 años o hasta considerar los adultos, ¿no? También consideran los mismos valores, que es menor de 200, ¿no? Y así podemos nosotros alertarnos y poder ayudar al paciente a tiempo si es que aún no ha presentado enfermedades oportunistas. La carga viral es la cantidad de VIH en la sangre, es decir, el recuento del número de copias replicadas del VIH que están circulando en el plasma sanguíneo. A mayor carga viral significa que mayor probabilidad de enfermarse, ¿no? El TAR, que es el tratamiento antirretroviral, reduce la carga viral, por lo cual las defensas van a aumentar. Como dice aquí, es un tratamiento antirretroviral, el TAR, ¿no? Es la combinación de 3 a más antirretrovirales que combaten el VIH y van a detener la multiplicación. Este tratamiento es de por vida. Por ello es que debemos de adecuar, ¿no?, el estilo de vida del paciente en colaboración con él mismo, ¿no? Formar planes que contribuyan a que el TAR se convierta en un hábito de vida, ¿no? Los objetivos van a ser controlar los niveles del VIH, logrando niveles indetectables. Va a mejorar los niveles de CD4, ¿no? Va a disminuir el contagio del VIH, va a brindar la calidad de vida y también la presencia de mortalidad en las personas infectadas. ¿Quiénes pueden recibir? Toda persona diagnosticada. El inicio precoz aporta muchos beneficios, tanto clínicos como profilácticos, y mejora la supervivencia, ¿no? Actualmente el Perú brinda tratamiento en los establecimientos prestadores de servicios de salud públicos, ¿no? Tenemos el Ministerio de Salud, ¿no? Establecimientos del Ministerio de Salud, del Seguro Social, de Salud, ¿no? De la Sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía del Perú, y algunos establecimientos de salud privados también, ¿no? Que se encuentran capacitados y autorizados, así como también algunas ONGs, ¿no? El TAR es brindada en forma gratuita por el Estado, no tiene ningún costo.
Los esquemas de tratamiento van a ser de primera línea, los tratamientos de inicio a un paciente nunca tratado, y el esquema de rescate, un tratamiento brindado a un paciente. La prueba de genotipificación que sirve para ver, ¿no?, si es que hay resistencia a las drogas. Los tipos de antirretrovirales se van a dividir en 4 tipos. Tenemos a la acidobudina, la amibudina, abacavir, tenofovir y entecitabina en los inhibidores en el inhibidor nucleósido de la transcriptasa reversa. En el inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa tenemos a la nevirapina, efavirenz y travirina. En el inhibidor de las proteasas tenemos a lopinavir, ritonavir, atazanavir y darunavir. Y en el inhibidor de la integrasa tenemos al raltegravir. Estos son los medicamentos que actualmente estamos utilizando aquí, a excepción de la nevirapina, ¿no? Ya aquí nosotros ya no tenemos la nevirapina actualmente. El ciclo de vida del VIH, ¿por qué le coloco nuevamente este cuadro? Porque quiero que ustedes vean que donde se encuentran las X, es porque justamente ahí es donde están actuando actualmente las medicinas que tenemos acá, ¿no? Está actuando en el ciclo de vida del VIH, en las bases de la transcripción inversa, ¿no? Aquí. También se está actuando a nivel de la gemación, ¿no? Y también a nivel de la integración, ¿no? Actuando acá para poder evitar que ese virus se siga multiplicando. Vamos a identificar los medicamentos que tenemos, ¿no?, actualmente a disposición. Aquí les he colocado las abreviaturas con las cuales se identifican las presentaciones actuales con las que contamos y las tomas al día que se deben realizar por medicamento. Vamos a ver que la mayor cantidad de medicamentos, como vemos acá, ¿no?, son tabletas, por lo cual se redosifican de acuerdo al peso, ¿no?, del niño, y conforme vaya subiendo de peso va llegando a dosis completas, ¿no? Algunos tenemos en jarabe, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la acidobudina y en jarabe, la lamivudina en jarabe. En el caso del raltegravir, por ejemplo, tenemos tabletas masticables y otras tabletas que no son masticables. Tenemos también tratamientos combinados, como en este caso acidobudina más lamivudina, ¿no? Tenemos el lopinavir, ritonavir, tenemos el atazanavir, ritonavir, el tenofovir, entecitabina, efavirenz y el tenofovir, entecitabina, ¿no?, que está aquí. Luego vamos a seguir viendo que acá tenemos también jarabes de lopina, ritonavir, ¿no? Y así, ¿no?, como vemos acá las presentaciones, y sobre todo debemos de considerar cuántas veces al día se deben dar. La mayor cantidad de medicamentos se dan 2 veces al día, pero algunos, como en el efavirenz o en el caso del ritonavir y el tenofovir, atazanavir, ¿no?, y los combinados que contienen estas medicinas, se dan 1 vez al día, ¿no?, que deben de ser, o aquí como en este caso, de 1 a 2 veces según indicación del médico, por lo cual debemos de tenerlo en cuenta, ¿no?, estas observaciones que están acá. Vamos a ver ahora las reacciones adversas, ¿no?, del tratamiento antirretroviral y cómo lo vamos a consumir, ¿no? Aquí dicen, por ejemplo, que la acidobudina va a producir náuseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular, pérdida de apetito, fiebre, ¿no? Pueden haber, ¿no?, en casos muy raros, anemia, ¿no?, leuco y neutropenia, ¿no?, lipoatrofia, ¿no? En la lamivudina tenemos náuseas, vómitos, diarrea, son síntomas muy parecidos: dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida de cabello, fiebre, insomnio, exantemas cutáneos como los rash, ¿no?, cansancio, congestión nasal. Tenemos en los casos raros acidosis láctica y daño hepático, ¿no? En el raltegravir puede haber dolor de cabeza, insomnio, ¿no? Puede haber en casos raros los rash graves, ¿no?, y la reacción de hipersensibilidad. En el abacavir tenemos exantemas también cutáneos, o el rash, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, cansancio y pérdida de apetito. Tenemos también reacción de hipersensibilidad y la acidosis láctica. En el darunavir, por ejemplo, vamos a ver diarreas, náuseas, ¿no?, dolor de estómago, vómitos, dolor de cabeza, lipodistrofia nuevamente, ¿no?, toxicidad hepática, diabetes, ¿no?, puede desencadenar. También en casos raros hay una función hepática anómala, ¿no?, alteraciones del ritmo cardíaco. Aquí el efavirenz, por ejemplo, puede producir también rash, mareos, alteraciones del sueño, sueños anómalos, problemas para la concentración, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, depresión y ansiedad, ¿no? Y en casos, ¿no?, más raros es la psicosis.
También puede haber rash grave, ¿no? Y problemas hepáticos. Ahora, si vemos aquí cómo consumirlos, en la mayoría de casos, nosotros si leemos aquí vamos a encontrar que se pueden tomar o no acompañado de alimentos, ¿no? En la mayoría de casos. Y aquí el efavirenz, como dice, tomar con el estómago vacío de preferencia, ¿no? Antes de ir a dormir. También tenemos letravirina, aquí está, pueden presentarse exantemas cutáneos, ¿no? Neuropatía periférica, exantemas cutáneos en casos raros graves, ¿no? También tenemos el lopinavir, ritonavir, aquí por ejemplo presentan las lipodistrofias, niveles elevados de enzimas hepáticas, pueden haber náuseas, vómitos, diarreas, debilidad, ardor del estómago, ¿no? Dolor de cabeza, niveles elevados de lípidos, que es lo más común que encontramos aquí, la toxicidad hepática, diabetes, ¿no? En casos raros, alteraciones del ritmo cardíaco, el ritonavir, ¿no? Aquí niveles elevados de lípidos, alteración del ritmo cardíaco también. El tenofovir produce náuseas, vómitos, diarrea, mareos, bajos niveles de fosfato en sangre, ¿no? Debilidad, exantema, dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga, hinchazón y flatulencias, ¿no? Problemas raros, problemas renales, disminución de la masa ósea. En la tazanavir pueden haber náuseas nuevamente, diarreas, exantemas, dolor estomacal, dolor de cabeza, insomnio. Son síntomas muy parecidos a los anteriores, ¿no? Puede haber hiperbilirrubinemia, ¿no? Lipodistrofia también, toxicidad hepática, ¿no? Piedras renales en casos raros, funciones hepáticas anómalas. Y en los combinados son similares, ¿no? Y aquí nosotros al costadito vamos a ver que también se pueden tomar con alimentos, se pueden tomar acompañados, ¿no? O no con alimentos en algunos casos. Por lo tanto, en la mayoría de casos nosotros aconsejamos que de preferencia tomen primero sus alimentos y luego consuman el medicamento. El monitoreo el monitoreo del tratamiento lo vamos a hacer, ¿no? Es en relación al monitoreo de la adherencia, ¿no? Se va a realizar mediante las consultas que se van a programar, se realiza el monitoreo para ver la efectividad del tratamiento, ¿no? Y mediante los controles de CD4 y carga viral también se van a poder realizar el monitoreo, ¿no? Que va a ser programado por el médico tratante y coordinado con la enfermera, ¿no? En la adherencia se dice que va a ser el tomar el TAR a las horas elegidas todos los días, así como también seguir las indicaciones de los profesionales de salud para mejorar la calidad de vida. La atención de enfermería va a ser, ¿no? O va a tener como objetivo brindar atención integral de calidad, ¿no? Identificando conductas de riesgo, logrando el diagnóstico oportuno, el tratamiento precoz, el control de la enfermedad, ¿no? Mediante la adherencia. El equipo multidisciplinario que trabaja, ¿no? Aquí en la estrategia se encuentra un médico, una enfermera, ¿no? Una psicóloga, la consejera de pares, que es un integrante importante, ¿no? Es una persona que vive actualmente con VIH y que ha sido entrenada, capacitada para dar soporte emocional y también educación, ¿no? A las personas que llegan con el diagnóstico. También tenemos al químico farmacéutico, a la trabajadora social, al tecnólogo médico, a la técnica en farmacia y a otros, ¿no? El objetivo de las actividades, bueno, es monitorizar el seguimiento de los niños y niñas y adolescentes viviendo con VIH-Sida, mejorar y fortalecer la adherencia, sensibilizar y concientizar sobre el VIH a los familiares, ¿no? Del niño infectado, fortalecer las fases de formación de conducta cuando recién el paciente inicia el tratamiento y la sostenibilidad cuando ya continúa con el tratamiento por largos periodos de tiempo, ¿no? Cuando ya tiene varios años sin tratamiento. Disminuir la morbimortalidad también de los niños y niñas viviendo con VIH y los adolescentes. También lograr la aceptación social, ¿no? Y disminuir la discriminación también. Las actividades se van a basar en los pacientes con riesgo, aquellos que van a sufrir un accidente no ocupacional. En este caso puede ser por un tema de algún tema de abuso sexual o haberse pinchado con algún objeto punzocortante, ¿no? Aquí nosotros también consideramos al paciente con riesgo, a los pacientes que se encuentran reincidentemente enfermos, ¿no? Y que no se encuentra la causa y el motivo de las enfermedades presentes. También tenemos al paciente recién nacido expuesto al VIH, que es al paciente que es hijo de una mamá VIH positiva. Tenemos al paciente en pretal, que es aquel que tiene el diagnóstico y que está siendo evaluado para recibir el tratamiento. Tenemos al paciente en TAR, el paciente que recibe tratamiento está recibiendo tratamiento ya de los antirretrovirales, ¿no? También tenemos a la familia en riesgo. Aquí son considerados los hermanos, los padres,
que también tienen que ser diagnosticados, ¿no?, oportunamente. Y también tenemos como un grupo especial la educación a los cuidadores, ¿no?, a los padres o tutores responsables del paciente. Las actividades en el paciente con riesgo va a estar la entrevista, la evaluación de los riesgos que pueden desencadenar el diagnóstico positivo, las consejerías, ¿no?, tanto de pre y post-test, y las coordinaciones para las tomas de muestra. Como les decía, aquí se encuentran los casos comúnmente de abuso sexual o los que tienen antecedentes de una clínica reincidente de enfermedades, ¿no? También tenemos al paciente recién nacido expuesto, ¿no?, al VIH. Vamos a entrevistar también a los padres, vamos a evaluar y educar sobre el VIH, vamos a hacer una evaluación, ¿no?, y también vamos a disminuir los riesgos que puedan desencadenar un diagnóstico positivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a evitar la lactancia materna. Ninguna mamá con VIH debe dar de lactar a su bebé, y también vamos a evitar la lactancia cruzada, ¿no?, es decir, educar a la madre a que no dé de lactar a otro bebé que no sea el suyo, y que tampoco su niño debe de lactar a otra mamá, ¿no? Eso se refiere con lactancia cruzada. Luego vamos a hacer educación sobre la importancia y la continuidad de las pruebas que sirven para el diagnóstico, ¿no?, las pruebas de PCR y las de ELISA que se van a solicitar. Se va a hacer aquí las consejerías pre y post-test, se va a coordinar para la programación de pruebas de descarte según indicación. Aquí tenemos, ¿no?, la observación de que al niño menor de 1 año y medio se le va a hacer la prueba de PCR al mes y a los 3 meses, ¿no? Y la tercera prueba a partir de los 6 meses, ¿no?, de ser necesaria, ¿no? Ahora, en el caso del niño mayor o igual a 1 año y medio, se va a tener que hacer las pruebas de descarte como la de ELISA, ¿no?, para poder ver si es que se necesita una prueba de confirmación o no, ¿no? Pero como les explico acá, tenemos que entender que a los menores de 1 año y medio solo les vamos a diagnosticar con las pruebas de PCR, ¿no? Ahora aquí, si es un paciente menor de 1 año, se le va a brindar la leche o los sucedáneos de lactancia materna de acuerdo a la edad del niño, hasta los 12 meses. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque como la mamá ya no va a dar de lactar, ella muchas veces está preocupada porque piensa que su niño va a morir de hambre, ¿no?, o que no tiene la economía para comprar la leche sustituta. Entonces, tenemos que informarle que el Estado brinda actualmente gratuitamente hasta los 12 meses, como vemos en el cuadro inferior, una cantidad de latas de acuerdo a la edad del paciente. Se debe educar a la madre, ¿no?, también, que a partir del 6º mes el sucedáneo de la leche solo es un complemento, por ello es que la cantidad de las latas se están reduciendo. Es decir, ya el niño tiene que empezar a comer, por eso es que la leche se va a reducir un poco en lo que es la distribución, ¿no?, de los sucedáneos. Aquí tenemos el cuadro para ver cómo se diagnostica los niños, ¿no?, menores de 1 año y medio. Aquí voy a coger mi mouse para poder seguir la secuencia. Si tenemos un niño expuesto al VIH, vamos a hacerle al mes de vida una prueba de PCR. Si me sale positivo, vamos a hacerle a los 3 meses de vida. Y luego, si me sale positivo, quiere decir que es considerado un niño infectado. Ahora, si nosotros tenemos un PCR negativo al mes y luego a los 3 meses otro PCR negativo, vamos a hacerle un control al año y medio, ¿no?, de una prueba de ELISA, una prueba de descarte HIV, y si nos sale reactivo, vamos a proceder a hacer un segundo ELISA y una prueba confirmatoria. Si nos sale nuevamente, aquí sería la palabra reactivo en el caso de ELISA y positivo en la prueba confirmatoria, sería un niño infectado. Si haciendo la prueba aquí al año y medio nos sale no reactivo, vamos a considerarlo como un niño no infectado con VIH. Ahora, si en caso le hagamos la prueba de ELISA, salió reactivo, y luego le hacemos un segundo ELISA y pasa la prueba de confirmación, si nos sale negativo o no reactivo, va a ser un niño no infectado con VIH. Ese es el procedimiento usual que se hace en los niños controlados, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en el paciente con PRETAR? Aquí vamos a hacer entrevistas a los padres nuevamente, evaluación sobre el VIH, que esto es continuo, educación sobre los cuidados con el tratamiento, los alimentos, las medicinas, ¿no?, que toman aparte del tratamiento TAR, ¿no?, que deben ser solo indicados por el médico. Debemos establecer horarios con los padres, los horarios más adecuados que ellos dispongan para la administración de tratamiento. Debemos también educar sobre la importancia de los exámenes y las pruebas de descarte, ¿no?,
para ver coinfecciones y enfermedades oportunistas, ¿no? Se van a solicitar aquí por el médico tratante para descartar tuberculosis como las osciloscopías, ¿no? El aspirado gástrico, cultivo, no hay sensibilidad para micobacterias, vaciloscopía en orina, heces, PPR, radiografía de tórax. También tenemos las pruebas de laboratorio que el médico les va a solicitar, ¿no? Que para conocimiento lo menciono: el hemograma, hematocrito, transaminasa, sulfatasa, amilasa, glucosa, urea, todo el perfil lipídico, el examen de orina, pruebas de BDRL o RPR, ¿no? También tenemos anticuerpos de IgG e IgM para citomegalovirus. También tenemos el virus de Epstein-Barr, toxoplasma, aquí para ver enfermedades oportunistas, ¿no? Herpes simple, ¿no? Antígeno de superficie para el virus de hepatitis B y también para la hepatitis C. También vamos a tener interconsultas a otros servicios dependiendo del caso, ¿no? Depende de lo que requiera, ¿no? Neumología, cardiología, oftalmología y otros. También tenemos que hacer las pruebas basales de CD4 y carga viral y la genotipificación de VIH. Estas pruebas se tienen que coordinar, ¿no?, con la enfermera para poder determinar la fecha, ¿no?, y cómo tiene que asistir a las pruebas, ¿no? También tenemos otras pruebas según lo que se haya en el paciente que el médico va a solicitar. Netamente, como dice aquí, vamos a educar sobre las enfermedades oportunistas y la identificación precoz, y también como los cuidados en el hogar que van a disminuir los riesgos de inmunosupresión no agregada, ¿no?, que puede ser alimentación, ¿no?, problemas en la alimentación, en la higiene y el descanso, ¿no? También tenemos al paciente en tratamiento antirretroviral. Aquí tenemos que basarnos en primer lugar en que el paciente debe contar con un consentimiento informado, firmado por el padre, ¿no?, del niño. También debemos educar sobre el tratamiento nuevamente. Como ven, la educación es continua porque muchas veces la información no se completa en una sola sesión. Educación también y evaluación sobre las reacciones adversas. Debemos de mencionarles que hay reacciones más comunes, otras menos frecuentes y otras muy graves, ¿no? Que ellos reconozcan y que tengan un tratamiento oportuno de esto, ¿no? Por ejemplo, en las molestias frecuentes vamos a tener las náuseas, los vómitos, mareos, dolores de cabeza, problemas para dormir. En las muy graves pueden estar las alergias, ¿no?, con fiebres, malestar general, molestias en el hígado, de hormigueo, dolor o ardor en manos, brazos, pies o piernas, ¿no? También debemos educar en relación al tratamiento, aquí darle mayor énfasis en el reconocimiento del medicamento. Muchas veces por los nombres complicados los papás tienden a memorizar los medicamentos por colores, por formas, y muchas veces nos ha pasado de que un medicamento se parece a otro. Entonces debemos de hacer que ellos reconozcan y que puedan identificar correctamente los nombres. También debemos elegir un horario adecuado en el cual ellos tengan la disposición de administrar el tratamiento sin ningún apuro, ¿no?, donde tengan que estar concentrados en relación a lo que van a hacer. También tenemos que ver la administración y la preparación, ¿no? Los niños, como les mencionaba, muchas veces toman jarabes cuando son muy pequeñitos. Conforme sube la dosis o la presentación del medicamento, se manda a hacer preparaciones, ¿no? Los médicos mandan a hacer las preparaciones, y sobre eso tenemos que conversar con los padres de cómo ellos deben administrar. Por ello es que acá les coloco las jeringas, porque con estas jeringas educamos, ¿no?, con estos modelos, para que los papás sepan hasta dónde deben darle, que ellos nos den ejemplos de cómo la administran en casa y poder corregir posibles problemas, ¿no? También debemos hablar sobre los cuidados, ¿no?, de las medicinas y la conservación en casa. Tenemos también educación sobre la adherencia, como ya les había mencionado. Tenemos también educación sobre las pruebas de CD4, qué significan las pruebas de CD4, qué significan las pruebas de carga viral, ¿no? Ahora, ¿cómo se hacen estas pruebas, ¿no? Cuando un paciente recién inicia tratamiento, toman pruebas basales, pero luego de ello se debe hacer el control a los 3 meses, dependiendo del caso, ¿no? Comúnmente es a los 3 meses, si el médico lo solicita antes de tiempo, porque quizás el niño presenta otras patologías que requieren un control más próximo, pero normalmente es a los 3 meses. Luego, si vemos que nos sale un resultado no detectable, ¿no?, o indetectable, se va a hacer a los 6 meses. Aquí estamos hablando, ¿no?, del resultado de la carga viral. Y si nosotros le hacemos aquí, como vemos acá, a los 6 meses va a ser el segundo control posterior al inicio del tratamiento. Si nosotros vemos que el resultado no salió detectable en relación a la carga viral, hablamos aquí, vamos a hacerle el control
ya después de 3 meses. No va a ser esperando los 6 meses, sino después de 3. Como dice acá, si la carga viral es indetectable o menor a 100 copias, se va a realizar el control a los 6 meses. Y si es mayor a 100 copias, a los 3 meses de haber hecho el anterior control, ¿no? También aquí vamos a hablar sobre la importancia de la educación de las pruebas, no los controles, sobre todo para detectar enfermedades oportunistas y realizar el monitoreo. Los papás dicen, ¿por qué le sacan mucha sangre a mi hijo? ¿Por qué siempre tantos tubos? Entonces tenemos que explicarle la importancia de hacer también el ayuno, como se indica en laboratorio, qué comidas deben de consumir un día antes, hasta qué hora deben de consumir los alimentos. También debemos identificar, ¿no?, a los niños que están en proceso o que ya requieren la revelación del diagnóstico, ¿no? Debemos identificar y trabajar con los padres y con los niños. Se deriva psicología para que ellos también hagan aquí el trabajo conjunto. La educación sobre los cuidados en el hogar, que ya les mencionaba, sobre las vacunaciones, la educación sobre el embarazo no deseado, las ITS, y sobre todo debemos educar a los padres de qué es una prueba de genotipificación y qué es la resistencia. Cuando hablamos de una prueba de genotipificación VIH, vamos a ver qué es la identificación de mutaciones asociadas a la resistencia a drogas, ¿no?, del HIV mediante el secuenciamiento genético. Y en la resistencia es cuando los medicamentos antirretrovirales ya no hacen efecto sobre el VIH. La principal causa va a ser que no se toma correctamente el antirretroviral en la hora indicada, porque se abandona el tratamiento, porque hay el consumo de algunas sustancias, ¿no? En los adolescentes se ve esto. También porque hay automedicación, es decir, toman cualquier medicamento que compran en la farmacia y puede estar alterando el efecto del targa, mejor dicho, del TAR. También tenemos aquí relaciones sexuales sin preservativos o también la llamada reinfección en el caso de los adolescentes, cuando tienen relaciones sexuales con personas que tienen el mismo virus y que no tienen el virus controlado, ¿no? También el vomitar las pastillas frecuentemente y no tomarlas en la dosis indicada, ¿no? También puede generar problemas en la resistencia. Vamos a ver que existe la resistencia primaria o transmitida, y aquí va a ocurrir, ¿no?, cuando un individuo que nunca tomó el tratamiento es infectado por virus resistentes. Y la resistencia secundaria ocurre cuando las mutaciones de resistencia surgen secundarias al inicio del tratamiento. Este es un ejemplo de un resultado de genotipificación VIH de un niño que hizo resistencias, ¿no?, a las drogas. Ahora ustedes dirán, ¿por qué casi todas las drogas presentan algún nivel de resistencia? En realidad eso sucede porque este virus tiene esa capacidad, ¿no?, de que no solamente se hace resistente a la droga que estaba tomando, sino también a otras drogas que quizás en ningún momento el niño haya tomado. Entonces aquí radica la importancia de la adherencia. Aquí tenemos otro caso que también presenta similar resultado. Como vemos aquí, hay alto valor, bajo valor de resistencia intermedia, que nos reflejan que ha habido una mala adherencia en el tratamiento, ¿no? Ahora, cuando un paciente para nosotros poder comparar, cuando recién se diagnostica, este resultado de acá, ¿no?, en esta parte de la parte derecha de cada medicamento, aquí están las medicinas, aquí está el resultado. Cuando recién un paciente inicia, sale el resultado así como aquí, susceptible, es decir, que la droga sí hace el efecto que nosotros requerimos, pero en este caso, como vemos, se pasó de eso a esto, y muchas veces no se necesitan varios cambios de esquema, sino solamente hasta con un cambio de esquema, dependiendo después de cuánto tiempo de falla hayamos hecho el control, podemos ya observar estos resultados. Entonces es muy importante considerarlo, por eso es que lo puse en el ejemplo. Ahora vamos a hablar del tratamiento y las vacunaciones. El calendario de vacunación se va a cubrir con vacunas que contengan el agente inactivado, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo de la hepatitis B, la polio, ¿no?, inactivado, el neumococo, la DPT, el papiloma, el hemófilos influenzal, la hepatitis A, el meningococo influenza. En los casos de las vacunas que contengan agentes vivos atenuados, debe de haber una previa autorización del médico, y si no hay inmunosupresión severa, ¿no?, se pueden colocar. Aquí está la BCG, la sarampión, rubiola, papera, fiebre amarilla, varicela, rotavirus y otros. Se debe aplicar polio inactivado según el calendario nacional y no se vacunará a los que se encuentren en un cuadro de los valores de CD4, ¿no? A eso se refiere aquí, en la inmunosupresión severa, que no se encuentren,
¿no? O que se encuentren en esta categoría SIDA, ¿no? Que no están en tratamiento, y si la madre tuviera TBC, se debe dar la vacuna del BCG. Ahora, en el caso del tratamiento y la TBC, ¿no? Aquí el TAR se debe iniciar lo más temprano posible. Es muy común encontrar pacientes que presentan tuberculosis que no tienen síntomas. Dice que la duración de tratamiento en pacientes coinfectados con tuberculosis, ¿no? Que sean sensibles o no se cuente con una prueba de sensibilidad, será de 9 meses, a diferencia de las personas que no tienen el virus, ¿no? Que normalmente son 6 meses. Y en caso de que la enfermedad tuberculosa incluya compromiso neurológico o del sistema nervioso central, se va a extender a 12 meses. MDR se va a seguir el procedimiento establecido según norma técnica, ¿no? Y en los pacientes con coinfección TBC-VIH, el inicio del tratamiento antirretroviral va a ser 2 semanas después del tratamiento que se inicia, ¿no? Para la TB, ¿no? Una vez que tengan buena tolerancia oral. Ahora hay algunas consideraciones que quiero mencionar que sería importante conocerlas. Por ejemplo, aquí las muestras de CD4 actualmente en la institución son procesadas acá, ¿no? Por lo cual esa orden debemos de auditarla, ¿no? Debemos considerar eso. Las muestras de carga viral, PCR y genotipificación no necesitan ser auditadas. Las órdenes generadas de CD4, carga viral, PCR y genotipificación, ¿no? De los pacientes deben ser entregadas y coordinadas con enfermería para poder realizar la programación, debido a que también se cuenta con una serie de procedimientos administrativos que se usan, ¿no? En este caso de la carga PCR y genotipificación, para el tema del traslado, ¿no? Hay documentos de por medio que se deben cursar, programar la movilidad y todo en coordinación con el personal de la estrategia, ¿no? Y como dice acá también, se debe de coordinar, o mejor dicho, la licenciada, en este caso yo, voy a coordinar un día antes, ¿no? De la fecha de toma de muestra con la enfermera que está en el servicio donde se encuentra el niño, ¿no? Para entregar los tubos y las órdenes correspondientes para evitar algún tema de pérdida de documentos, ¿no? O quizás que la información llegue incorrectamente, ¿no? Por eso es que se hace un día antes, justamente para poder facilitar que el procedimiento sea oportuno y adecuado, ¿no? Luego también las muestras de carga viral, de PCR, genotipificación, que no se procesan acá, el día de la extracción se deben de quedar en el servicio, ¿no? A temperatura ambiente, hasta que el personal, en este caso yo, ¿no? Suba al área y pueda recoger la muestra, ¿no? Y se realiza el traslado posterior al INS. Los antirretrovirales, también en los pacientes hospitalizados, aquí los damos una vez al mes, ¿no? Y también yo me encargo de hacer el monitoreo del tratamiento en los servicios de hospitalización, así como también de los pacientes de consultorio externo, ¿no? Los que se encuentran en su domicilio. Aquí vamos a ver que también trabajamos sobre la familia en riesgo de contagio. Aquí netamente hablamos de los padres, de los hermanos o cualquier otro familiar que haya tenido algún tipo de riesgo. Se va a educar sobre la enfermedad, se va a evaluar los riesgos de infección en los padres, ¿no? Realizar también la programación y coordinación de las muestras, las consejerías pre y post-test, y se va a derivar los casos positivos que sean mayores de edad a sus establecimientos más cercanos a su domicilio, y los que son menores de edad se quedan con nosotros en tratamiento. También aquí vamos a dar un énfasis en los padres, tutores y cuidadores. Muchas veces los niños cuentan con padres, cuentan con cuidadores a la vez, y a veces es más de un cuidador por cada hogar, ¿no? Entonces tenemos que identificar quiénes son para hacer la evaluación y la educación del VIH, ¿no? El soporte que necesitan, ¿no? Y también la búsqueda del soporte familiar constante, ¿no? Muchas veces cambian, ¿no? Pasa a cargo de un abuelo, de un tío, mientras la madre trabaja. Entonces es importante saber quién está administrando actualmente el tratamiento al niño para poder tener un tratamiento adecuado, ¿no? Y las actividades administrativas que se realizan son las coordinaciones con el servicio de hospitalización donde se encuentra el niño, con el equipo multidisciplinario de la estrategia, los registros que son para los ingresos de los nuevos casos, de los transferidos por otros establecimientos. También derivamos los casos, ¿no? Nosotros de acá para otros establecimientos,
También tenemos la elaboración de historias clínicas, ¿no? Para iniciar el tratamiento, la actualización de las tarjetas de asistencia y de administración de tratamiento, ¿no? También tenemos que actualizar los resultados sacados del sistema NetLab, ¿no? Para poder colocarlos en la historia clínica, ¿no? Y actualizar de acuerdo a cómo se han ido tomando. También se debe hacer coordinaciones para el CD4, carga viral y las otras pruebas, el control y seguimiento de adherencia de todos los pacientes y la elaboración de informes para la institución y como para el ministerio. Bueno, para mencionar nada más, los problemas actuales son la adherencia, la revelación del diagnóstico, la pérdida de los papás, ¿no? El diagnóstico tardío, la falta de compromiso de los papás, la aceptación del diagnóstico. Muchos adolescentes no aceptan su diagnóstico, por lo tanto no colaboran con la toma del tratamiento. Tenemos también la etapa de la adolescencia que trae muchos cambios, ¿no? en el paciente y una de ellas es la etapa del enamoramiento, ¿no? Que también genera muchas preguntas, muchas dudas en relación a su enfermedad y la aceptación también, ¿no? También tenemos que hablar sobre el entorno familiar que es desfavorable muchas veces. También hay embarazos adolescentes que se presentan en algunos casos y tenemos que tratar de evitar esto, ¿no? Mediante las consejerías, dar consejerías oportunas. Y también hay ausentismo y abandono escolar a veces por las hospitalizaciones o debido también a veces a los controles, ¿no? Que ellos no saben cómo justificar estas faltas y muchas veces tratamos de manejarlo eso dentro de la estrategia, ¿no? Para poder tomar medidas que no les perjudiquen en relación a su educación. También existe la discriminación social y muchas veces ellos son afectados por eso, ¿no? Porque sienten que las personas que conocen su diagnóstico muchas veces lo rechazan, ¿no? Y bueno, tenemos aquí algunos diagnósticos de enfermería que podemos mencionar, como la ansiedad relacionada al estado de salud, a la crisis situacional, amenazas de muerte. Luego pasamos a otro ejemplo como los conocimientos deficientes, ¿no? Relacionada a la interpretación errónea de la información. Vemos la protección ineficaz relacionada al trastorno inmunitario. Y tenemos otro como la negación ineficaz en relación a la ansiedad, miedo a la muerte, falta de control de la situación vital, amenaza de una realidad desagradable. Y aquí vamos a mencionar algunos nada más, como el cansancio del rol de cuidador, que muchas veces se ve, ¿no? Relacionado al estado de salud del receptor de cuidados, ¿no? En este caso el niño, una enfermedad que tiene una enfermedad crónica, con mucha severidad, ¿no? El estado de salud del cuidador también influye mucho, ¿no? La edad, los recursos con los que se cuenta. Y bueno, ya luego de la educación y todo, los pacientes, ¿no? Presentan disposición para mejorar los conocimientos, para mejorar el estado de la inmunización, ¿no? Del paciente, para gestionar la propia salud también, ¿no? Y bueno, así como les mencionaba, ¿no? Son algunos ejemplos. Y esta última diapositiva habla sobre la no discriminación por VIH. Muchas veces hemos visto casos que llegan, que nos comentan muchas situaciones de discriminación que han pasado durante el diagnóstico y que actualmente siguen pasando durante ya el tratamiento, ¿no? Entonces debemos entender que esas personas que tienen VIH pueden ser en el futuro nuestros hijos, nuestros padres, hasta nuestros propios hermanos quizás, y entender de que realmente debemos de ponernos en esa situación y darles la atención que merecen, ¿no? No solamente como parte de estrategia donde yo trabajo, sino también a nivel de todo el establecimiento aquí de salud, ¿no? Y en otras partes del país debemos considerar mucho la sensibilización de estas personas, ¿no? Para poder ayudarlos, para poder llegar a ellos, porque muchas veces creen que por solo tener la enfermedad ya se sienten menos, que ya la gente los mira mal, ¿no? A veces creen que es así, otras veces pueden ser ciertas. Entonces también ellos tienen una ley que los protege, como dice aquí, la ley contra SIDA, ¿no? Que también aquí menciona sanciones contra las personas que hagan la discriminación o algún tipo de discriminación hacia nuestros pacientes, y la modificatoria de esta ley, ¿no? Que es la ley 266246, perdón, la 28243, perdón, que es la ley que modifica la ley contra SIDA. Entonces, por favor, les pido eso, mucho interés en querer cuidar a nuestros pacientes y sobre todo evitar la discriminación para poder lograr una atención de calidad, ¿no? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, licenciada Jacqueline Tito Chiri. Realmente una exposición completa de lo que es su dominio en la estrategia sanitaria de las enfermedades de prevención y por transmisión sexual, abarcando, ¿no?, a gran número. Realmente a partir de este momento, entonces, estimados amigos, se inicia lo que es la sesión de preguntas vía chat. Y mientras esperamos que formulen sus preguntas, podemos ir conversando con la licenciada Jacqueline Tito para que nos exprese y nos comparta cuáles habrán sido las experiencias, quizá favorables o desfavorables, que ha llegado a tener en cuanto a la adherencia justamente de los medicamentos antirretrovirales. Licenciada Jacqueline, ¿alguna experiencia que pueda usted de repente hacer llegar a las licenciadas de los niveles de menor complejidad? Sí, en realidad son muchas las experiencias que aquí se tienen en el trabajo diario. Bueno, las que normalmente me enseñan mucho es el tema de la adherencia, ¿no? Porque tenemos que indagar mucho en relación al tratamiento. A veces los familiares te dicen, ya entendí señorita, ya lo sé, yo sé cómo se llaman mis medicamentos, le doy bien, pero cuando tú le pides que te enseñen cómo lo hacen en casa, ¿no? Como en este caso la utilización de jeringas que les mencionaba, es muy importante, ¿no? O mencionarles con el medicamento en mano, ¿no? Cómo le das el tratamiento al paciente, ¿no? Que nos indiquen qué están haciendo en casa, nos damos con grandes sorpresas. Muchas veces hemos tenido pacientes que llevan tratamiento por años y sin embargo, como los cuidadores cambian, a veces pasan de la mamá al papá, a los tíos, porque a veces por trabajo y todo eso, entonces nos damos con la sorpresa que el tratamiento va mal, ¿no? Y muchas veces nos damos con la grata sorpresa cuando los resultados también que tenemos en control nos reflejan eso, ¿no? Entonces hay que dar mucho énfasis a eso, hay que tomarnos el tiempo de conversar, de conocer, ¿no?, las dificultades que tienen en casa, por qué no les están dando correctamente. A veces también es un tema del mismo paciente, ¿no?, que quizás no tolera el sabor, que de repente lo vomita, ¿no? Entonces, ellos no nos dicen a la primera pregunta, ¿no? No nos comentan, a veces están apurados, quieren irse rápido, pero no es es el objetivo, sino es el tema de indagar para conocer, ¿no?, por qué esos resultados van mal, o si no estuvieran mal, por lo menos para prevenir de que esos resultados en el futuro estén con cargas altas, ¿no? Entonces, muchas veces la familia, cuando ya uno les explica con el tratamiento en mano, con las jeringas en mano, muchas veces se sorprenden que uno se tome el tiempo de hacer eso y reflexionan, ¿no? Y se comprometen a aprender. Y yo les digo, ¿no? Si a la próxima no me dices el nombre de las medicinas, aquí vas a estar hasta que los memorices y se ríen y entran en confianza y al final lo aprenden, ¿no? Muchas veces he tenido que hasta escribirles en una hoja aparte el nombre correcto porque a veces en las recetas médicas no se lee muy bien, y así con letras grandes en imprenta he tenido que escribirles para que los memoricen y sepan identificar qué medicamentos se dan en la mañana y qué en la noche. Y así como personas pequeñas, a veces a los padres, a los cuidadores, hay que educarlos de la manera como ellos nos entienden. También mucho influye el nivel de educación, también influye mucho el nivel económico a veces, de qué tanto ellos pueden comprendernos, ¿no? Entonces tenemos que identificar esas cosas para mejorar la adherencia, ¿no? Eso para mí es una experiencia que yo les puedo contar, ¿no? Bueno, en realidad esta pandemia nos ha cogido en un momento
en el momento más inesperado. Nadie pensó que iba a pasar esta situación. Muchas veces tenemos ya la dificultad de que nos dejan teléfonos, direcciones y están cambiando constantemente. Y ahora en la pandemia ha sido muy difícil ubicar algunos casos, ¿no? A pesar de que teníamos los datos, muchas veces han cambiado de números y algunos casos hasta ahora todavía se encuentran inubicables. Pero felizmente la gran mayoría sí hemos podido al final dar con ellos, ¿no? A través de los familiares sobre todo, que es un buen soporte. Realmente cuando hacemos la entrevista y las atenciones mensuales que tenemos con ellos, tenemos que identificar mayores datos que nos puedan hacer llegar al paciente. Muchas veces no nos quieren dar los datos de otros familiares porque creen que les vamos a contar de la enfermedad. Hay familiares que no conocen, entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer las llamadas telefónicas, de qué datos podemos brindar. Inclusive a veces ni siquiera podemos decir que llamamos del instituto, tenemos que decir que es una amiga notaria, y ya se acuerdan que por ese nombre nos van a identificar y dejarles un recado, y así hemos tratado de felizmente ubicar en la mayoría de casos, y los que no se han podido ubicar están tomando actualmente en provincia, perdón, los que se han podido ubicar pero que no han podido venir, me estoy confundiendo ahí, se han quedado en provincia tomando en sus establecimientos más cercanos y bueno, ellos ya van a decidir en el tiempo, conforme pase el tiempo, si van a continuar allá para hacer sus informes de derivación o continúan con nosotros acá, ¿no? Que a veces es por un tema médico relacionado a otras enfermedades que presentan, ¿no? Mayormente es por eso que regresan. Entonces, es muy importante conocer eso para que todos podamos evaluar bien los datos que consideramos al momento de la entrevista en el paciente y al momento del seguimiento, ¿no? Para poder una buena ubicación y para poder hacer un adecuado control. Bueno, muchas gracias, les agradezco a todos por haber estado presentes, espero haberles ayudado con la información que les he brindado y sobre todo espero que se puedan dar cuenta de que realmente todos podemos aprender, nadie nace sabiendo y sobre todo estas capacitaciones son muy importantes para poder ayudar a nuestro paciente que actualmente se encuentra con esta enfermedad. Les agradecería mucho que por favor tomen en cuenta lo que les mencionaba de la no discriminación y sobre todo del colocarnos en la posición de nuestro paciente. Gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada. Excelente mensaje con el que usted está concluyendo la exposición, y agradecer pues también a cada uno de los participantes y sobre todo aquí, quizá no se escuchó, pero envían saludos desde Arequipa y la última pregunta fue procedente de esa hermosa región, de esa hermosa tierra. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y hasta una nueva oportunidad de estas sesiones de telecapacitación, Dios mediante. Muy buenas tardes con todos.